En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica.
En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica. En el siglo XVII, Blaise Pascal, un matemático y filósofo francés, inventó la pascalina, una calculadora mecánica para operaciones de suma y resta. En el siglo XX, cuando Nicolas Guir inventó un lenguaje de programación estructurado, lo llamó Pascal, en honor al inventor de la primera calculadora mecánica.